Hola a todos, mi nombre es Fernando Russo y en este video vamos a ver la parte práctica de actuadores eléctricos, específicamente los motores de corriente continua. Bien, el primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Una de las patas del motor se conecta a tierra y la otra se conecta a la salida número 1 del driver. La entrada número 1 de manipulación se conecta directamente a 5 volts o a 3,3 como indica en la figura. Sirve de cualquier manera y el control de los canales 1 y 2 se habilita a través del pin 3 del Arduino. La alimentación lógica del driver se hace a través del propio Arduino con 5 volts y la alimentación del motor es a través de una batería de 9 que se coloca en el pin 8 del driver. Luego se tiene un pulsador conexionado tipo pull-up a través de una resistencia. Ese pulsador se conecta al pin 7 del Arduino. La parte del conexionado también está escrita en el propio programa y hay un cambio respecto de la imagen, pero es indistinto. Funciona de la misma manera, dado que es un solo motor conectado al output 1. Entonces es indistinto conectarle el pin 3 al enable 1 o conectárselo al input 1, como está indicado en el programa. El output 1 conectado al motor, a una pata del motor, GND a otra pata del motor y luego BSS, que es la alimentación del motor, lo que requiere el mismo, y el BS, que es el pin 16, alimentado por la tensión de 5 volts. Luego lo que se tiene es declarado un pulsador en el pin 7 y el motor en el pin 3. En el setup lo que hacemos es situar como input al pulsador y como output al pin de motor. Después en el loop lo único que hacemos es leer el estado del pulsador y si el mismo está en low, que es cuando está presionado, ya que está en pull up, se habilita la salida del pin 3 en alto. Esto lo que hace es, al estar ya el enable en alto, en el caso de conexionado del Arduino, y si no, representado como esta imagen, ya el input 1 está siempre en alto, por lo tanto cada vez que el enable esté en alto se va a mover el motor y cada vez que esté en bajo no se polarizan las bobinas del motor. Entonces cuando nosotros pulsemos el botón, al ir abajo, por estar en pull up, se pulsa el botón y la pata conectada al pin 7 está sensando la tierra. Entonces en ese caso se detecta un estado low, se polariza el motor a través del pin 7 y en caso que soltemos el botón lo que lee es que tiene tensión. Por lo tanto se coloca en estado alto y la lectura y entonces se deshabilita el enable. Entonces el motor no gira más. Como se puede ver en la imagen, tenemos dos motores de corriente continua, en este caso para mostrarles. Estos son motores de impresoras reciclados. Para saber la tensión, por lo general, o buscar en los mismos comercialmente, o buscar los códigos que aparecen al propio motor, pero por lo general con 5 volts o 6, que es con lo que voy a alimentar yo a través de una batería, funcionan bien. La batería es esa. También a través de fuentes de impresora funcionan bien y son suficientes como para alimentar. Otras también propias fuentes para alimentar los motores de corriente continua son las baterías de 9 volts, que sirven muy bien. Entonces, haciendo todo el armado del circuito, igual que en la imagen que se mostró, si pulsamos el pulsador que lo tengo puesto acá, el motor gira. Yo lo dejo de pulsar y se frena. En el ejercicio número 2 tenemos de nuevo un solo motor de corriente continua comandado a través del driver L293D alimentado por una batería y se tiene ahora un potenciómetro para controlar la velocidad de rotación del mismo. Entonces el conexionado es similar al ejercicio anterior, una pata del motor a tierra, la otra al output 1.
Luego se tiene alimentado con la batería la alimentación del motor al pin 8 del L293D y la alimentación lógica a través del Arduino. Después el Enable 1 en este caso se tiene conectado siempre a 5 volts para alimentarlo constantemente, y el input 1 es el que se habilita a través del pin 3 desde el Arduino. Después se tiene el potenciómetro, que va a ser nuestra entrada analógica, que está referenciada entre 0 y 5 volts. Esto es porque es una placa Arduino 1. Recuerden que si trabajan con Arduino Due, la tensión de referencia tiene que ser 3,3. No se puede usar más de eso, porque es la tensión que va a ingresar en el pin analógico A0. Y el Arduino Due trabaja de 0 a 3,3. Mismo si trabajan con un Arduino 1, la referencia de trabajo va de 0 a 5. Por lo tanto, si trabajarían de 0 a 3,3, no están usando todo el rango disponible para aprovechar. Entonces la pata intermedia, que es la que sensa esa tensión de referencia, va conectada al pin A0. La misma descripción del conexionado está en el programa, escrita pin por pin, más que nada del driver L293, que a veces se vuelve un poco confuso a la hora de conectarlo. Y tenemos definida el input de la entrada como A0, la variable in, la variable valor, que es la lectura que vamos a realizar del potenciómetro a través del pin A0, y la variable S, que define el pin 3. En el setup definimos el pin S, que es el 3, como salida, y en el loop lo único que hacemos es realizar la lectura del pin A0, declarado como variable in, con analog read. Después, ese mismo valor lo que hacemos es mapearlo entre 0 y 1093, que es el rango que trabaja nuestra función analog read, y la llevamos al rango de 0 a 255, que es con lo que trabaja la función analog write. A través de la función analog write se escribe el valor en el pin 3. Esta función analog write lo que hace es un PWM del valor seleccionado aquí. Como por defecto analog write trabaja con 8 bits, entonces tenemos de 0 a 255 valores para colocar. Si le colocáramos 0, trabajaríamos con 0% de PWM, 127 sería un 50% y 255 es al 100%. Entonces, variando la tensión de referencia del potenciómetro, manipulamos ese valor indicado, que es el porcentaje de PWM que le estamos dando. La función map conviene buscarla en las referencias de Arduino para entenderla, pero en forma simple lo que hace es convertir de una escala de una variable a otra escala de trabajo de la salida. Entonces, en este caso, la variable de entrada es el mismo nombre de la misma variable, pero podrían ser dos distintas. En este caso, la variable de entrada trabaja entre 0 y 1023 y yo la quiero convertir a un rango de 0 a 255. Como se puede ver, el motor está girando continuamente y a medida que yo muevo el potenciómetro, cambia la velocidad de rotación. En el ejercicio número 3, lo que se tiene de nuevo es un motor solo de corriente continua, y esta vez lo que vamos a hacer es controlar el sentido de rotación. Lo que hacemos es conectar una pata al output 1 del driver y otra pata al output 2. La alimentación del motor se realiza nuevamente a través de una batería, a través del pin 8, y la alimentación lógica del driver y el enable de los canales 1 y 2 se hace a través del Arduino con un pin de 5 volts. Luego se conectan al pin 2 y 3 del Arduino los inputs 1 e input 2 del driver. El conexionado se tiene nuevamente en la parte del programa para que sea más fácil identificarlo.
Y lo que se hace es setear como un variable una salida 1 y salida 2 que pueden ser constantes porque solamente se setea para los números de pines que utilicemos como salidas al motor, sería el 2 y el 3, salidas de Arduino al driver y entradas del propio driver sería. Con esas salidas las seteamos, justamente las definimos como salidas en el setup, y lo que hacemos en el loop es escribir la salida 1 en estado alto y la salida 2 en estado bajo, esperar un segundo, escribir ambas salidas en estado alto, esperar un segundo, escribir la salida 1 en estado bajo y la salida 2 en estado alto, esperar un segundo y las dos en estado bajo y esperar un segundo. Esto lo que hace es, al colocar una en estado alto y la otra en estado bajo, lo que va a hacer es alimentar al motor en un sentido de rotación. O sea que le va a dar en esta pata alimentación positiva y en esta alimentación de tierra. Luego, eso lo que significa es que va a girar en un sentido. Luego se lo frena eléctricamente, sería, o sea, es decir, que ambas patas van a tener la misma tensión, por lo tanto van a estar las dos a la misma tensión de referencia, por lo que entonces no habrá corriente circulante. Entonces el motor está estático. Luego se polariza a la pata 1 con estado bajo y la pata 2 con estado alto, por lo que ahora quedaría esta pata con positivo y esta negativo. Entonces el motor gira en el sentido contrario y luego se lo vuelve a frenar con ambas patas en estado bajo. Esta es una buena manera de frenar el motor y asegurarse que frene sin seguir girando. Se tiene una menor inercia que cortando el suministro de energía. Como se puede ver en el video, gira en un sentido, frena y gira en el otro.